Cordial saludo, mi nombre es Lida Marcela Rodríguez Rodríguez, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, hago parte del programa de Ingeniería Industrial y estoy en la clase Fundamentos y Generalidades de la Investigación. Para esta clase voy a exponer qué sucede en el uso de los videojuegos en la población infantil. La pregunta es, ¿por qué el uso de los videojuegos en los niños es una temática que se debe abordar? Pienso y considero desde los artículos y las investigaciones que he leído que es muy importante porque los videojuegos resultan crearles aspectos negativos y positivos a los niños en cuanto a su vida normal. Entonces pueden generarles cosas positivas como que empiezan a desarrollar problemas, también de salud, pues son ejercicios de alejar, acercar, enfocar. Sin embargo, son muchas las asociaciones que se le da a los videojuegos con los aspectos negativos, como al comportamiento de los niños que ellos empiezan a generar, de pronto que descuiden sus labores, entonces, por ejemplo, se vuelven, si empiezan a consumir videojuegos que no son adecuados para ellos, entonces ellos empiezan a cambiar su conducta ya que ellos reflejan su personalidad en la personalidad de los personajes pues de los videojuegos. Y aunque estos videojuegos su principal intención no sea educar, igual terminan educando a los niños mostrándoles experiencias simuladas y entonces es cuando ellos empiezan a aprender. Es tal cual como si fuera un libro, como si fuera una leyenda, hace el mismo papel que igual que los libros. Entonces, por todas estas cosas, y si no se genera un control de qué es lo que consumen los niños, entonces ellos empiezan a tener conductas desagradables. Entonces, por esto es importante, por ejemplo, controlar el consumo de estos, controlar el tiempo en que se practica o controlar el contenido adecuado según el público al cual se diseña y se comercializa la aplicación. ¿Por qué? Porque hay muchos videojuegos que están muy accesibles a los niños, o bueno, es muy fácil su descarga, nadie mira quién lo está descargando, lo está descargando, si es el contenido adecuado. Partiendo de dicho lo anterior, me dispongo a exponer pues la pregunta problema que generé en el anterior trabajo. Y es que juegos como Sims universitarios, True Crime New Court City, Devil May Cry, entre otros, como San Andreas, que son clasificados para personas mayores de 18 años, son de fácil acceso, como les decía ahorita. Están cargados de contenido pornográfico, violento y contenidos dañinos relacionados al uso de drogas, alcohol y referencias al racismo, aunque diferentes investigaciones reflejan que estos pueden ser o no perjudiciales. Desde la perspectiva académica, esto tiene la capacidad de transmitir emociones, sentimientos y valores que, así como las novelas, películas, series y libros, cumplen la función de educar e interpretar nuestros sentimientos, aun si esto no es su principal intención, como les decía ahorita. Luego de hacer y desarrollar pruebas de diagnóstico para conocer la realidad, se pudo establecer de qué forma equilibrada de los dos sexos, tanto niños como niños, juegan videojuegos y conocen algún juego de contenido pasado o lo han escuchado o conocen el personaje. Sin embargo, algunos refieren que disfrutan resolver problemas y conseguir mejores puntuaciones que sus amigos, lo que indica que los niños proyectan su personalidad en los personajes. La pregunta sería, ¿de qué manera influyen los contenidos audiovisuales en la configuración del ámbito social de la persona, en particular en los niños? El objetivo de mi pregunta problema es analizar y fundamentar la magnitud con la cual el ocio de entretenimiento electrónico, tales como los videojuegos, pueden causar alteraciones en el ámbito social de las personas, de forma especial dentro del público infantil juvenil, con el propósito de conocer e informar las dimensiones del fenómeno y sus características, así como identificar los factores que influyen en su desarrollo, descubrir cuáles son las variables y los diferentes factores,
y definir las variables que pueden ser causantes y que intervienen en la figura de la personalidad de los niños. Por esto es importante estudiar la intención, bueno, es importante estudiar los factores y las causas que afecten la configuración social del niño. ¿Para qué? Para garantizar su crecimiento y desarrollo, para que su crecimiento y su desarrollo se establezcan dentro de un contexto de vida sano, es decir, donde se le permite desarrollar todas sus capacidades, conocimientos y valores propios de la sociedad, además de prevenir elementos que no les permita avanzar en su formación como personas de bien, lo que decía ahorita que generan aspectos negativos. Ahora voy a dar un breve resumen de cada uno de los artículos que hice en la primera tarea. Uno de estos era los efectos de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes. Este fue escrito por José Moncada Jiménez, Yamile Chacón Arraya y ellos son de la Universidad de Costa Rica. En este artículo básicamente se abordaron muchos temas como por ejemplo el comportamiento, cuánto tiempo jugaban, qué jugaban, también se miraron las complicaciones que les podían traer a los niños si digamos tardaban mucho tiempo jugando, pero más que todo hacia la salud. Entonces este artículo era bastante contradictorio, pues al principio decía como que era malo que los niños jugaran tanto tiempo, que dispusieran, que no les tuvieran, pues que los papás o las personas no estuvieran pendientes de los niños si juegan, si no juegan. Y luego decía que no era malo, que más bien les proporcionaban habilidades, conocimientos, pero también se hablaba, pues aquí en este era donde se hablaba que los niños no, al emplear mucho tiempo en esas actividades, en esos ocios, en esas actividades extracurriculares, entonces ellos descuidaban mucho su estudio y se ponían a veces groseros o reflejaban pues muchas cosas a partir de los videojuegos. En el segundo artículo fue un poco más, en el anterior artículo no hubieron conclusiones, nunca concluyeron nada, pues nada más fue como un estudio muy por encima de todas las cosas, pero nunca tuvo una conclusión. Mientras que se llama Efectos del uso de los videojuegos en niños y adolescentes en España y Estados Unidos. Más bien en este estudio se miraron cómo en Estados Unidos y en España el contenido de los videojuegos ha subido exponencialmente. Se habla, por ejemplo, que en España los videojuegos son mucho más rentables que la música, y mientras que en Estados Unidos normalmente pues juegan personas mayores, sin embargo los adolescentes últimamente han cogido el hábito de pues de jugar estos videojuegos. El principal objetivo de este artículo fue mirar si realmente los niños consumían el contenido que era o que les pertenece a ellos. Decían inclusive que habían muchos juegos que eran muy fáciles de descargar y que estaban cargados de mucho contenido pues malo, como drogas, violencia, y que a veces inclusive los papás ponían a jugar a los niños, y entonces ahí era cuando los niños empezaban a reflejar pues sus comportamientos negativos, empezaban a reflejarse en ellos, es más, se comparaban con los personajes. Entonces, dentro de las conclusiones se dice que, pues que los niños relacionan el comportamiento social con el uso de los videojuegos, o sea, lo que les acabo de decir. Los niños realmente admiran a los protagonistas, siempre son listos, pues porque los protagonistas siempre son listos, inteligentes, y les gusta jugar porque se sienten bien y se identifican con el personaje. Además que al final se dejó la pregunta abierta de por cómo era que estos videojuegos influían mucho en los niños. Estas son algunas de las gráficas que se mostraron en la investigación de este artículo. En el último artículo se llama Incidencias del uso de videojuegos en alteraciones visuales ergonómicas en niños de 9 a 14 años.
En este más bien, aunque no se miró mucho la parte social, psicológica y comportamental de los niños, se vio fue la parte de la salud. Entonces, como los niños o las personas que jugaban presentaban muchos problemas cuando jugaban mucho, entonces tenían problemas, túnel del carpio, sufrían dolores de espalda, piernas, brazos, porque igual destinan mucho tiempo para jugar. Entonces, dentro de las conclusiones, dicen que los pacientes estudiados presentaron variaciones en los valores de agudez visual en la visión lejana. La mayoría presentó hiperemia conjuntival marcado en los dos ojos. El 28% de los pacientes aliviaban los ojos cerrándolos y el 24% se rascaban los ojos para poder refrescarlos. Eso es todo, muchísimas gracias.